Abran su Biblia en Salmo capítulo 46, versículo 1. ¿Trajo su Biblia? El tema que estaremos viendo hoy es coronando a Cristo y no al virus. Coronando a Cristo y no al virus. Así que si tiene la lectura, póngase de pie. Vamos a leerla. Salmo capítulo 46, versículo 1. Palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, Señor. Y gracias por aquellos que están en casa. Gracias por aquellos que estamos aquí en tu casa, Señor. Estamos porque queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos amarte, queremos obedecerte, queremos relacionarnos contigo, Señor. Y pedimos que hoy también, a través de tu palabra, podamos conocer, Señor, más de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Coronando a Cristo y no al virus. Ese es el tema que estaremos compartiendo hoy. Coronando a Cristo y no al virus. Un arqueólogo cristiano estaba haciendo algunas investigaciones ahí en el desierto de Negev, en la nación de Israel, y entre él estaba escarbe y escarbe y escarbe, se topó, qué interesante, que con un ataúd, mientras él estaba excavando y ¡paz! Pegó algo, ¡uy! ¿Qué será eso? Y le daba otra vez, se dio cuenta que era un ataúd. El momento que él abre el ataúd, se da cuenta que había una momia dentro de ese ataúd. Él se pone a observar y a limpiar y poder ver lo que estaba ahí, y se dio cuenta que después de examinarlo, ¡wow!, se quedó asombrado. Le llama a un conservador de un hombre muy prestigioso de un museo que estaba ahí en el área de historia natural. Toma el teléfono, le llama al hombre, le dice: oiga, estoy asombrado, acabo de descubrir la momia de un hombre de 3000 años que murió de insuficiencia cardíaca. Estaba exclamando el arqueólogo sorprendido. ¡Wow!, le dice este conservador, mire, ¿sabe qué? Tráigamelo y vamos a revisarlo. Así sucede. Pasa la semana, el conservador luego toma el teléfono del arqueólogo, le llama asombrado también y le dice: oyes, tenías toda la razón de la edad y la causa de muerte de esta momia. Oyes, ¿cómo lo supiste? Muy fácil. Había un pedazo de papel en su mano que decía 10,000 monedas de plata a Goliat. Su apuesta no le salió como él quiso. Así que hoy también yo creo que vivimos en tiempos inciertos, tiempos que pensamos que de tal manera va a venir o nos va a llegar y no llega de esa manera. Yo creo que a través de esta pandemia mundial del COVID-19, yo creo que ha estado transformando miles de millones de vidas en muchas personas, una para bien y otra para mal, ¿no es así? De una manera inimaginable que ni lo pensábamos. Hace unos meses, los cambios realmente tomaron por sorpresa a muchas familias, al gobierno, a toda la población. Yo creo que de una u otra manera hemos tratado de adaptarnos a esta pandemia, pero he aprendido algo que en realidad, cuando hemos aprendido a adaptarnos, a veces, bueno, será lo correcto, no es lo correcto, pero yo creo que todos estamos con la esperanza de que esto pronto acabe, ¿no es así? ¿Quién está con esa esperanza? Señor, queremos que esto ya termine y que pronto se acabe, ¿no es así? Aunque es imposible realmente predecir cuánto durará y qué consecuencia va a tener sobre el mundo, sobre nuestro pueblo o sobre nuestra persona. Yo creo, ¿qué podemos hacer con este coronavirus o en medio de este coronavirus? Yo creo que lo más importante es confiar en Dios. Quiero que lo repita conmigo: confiar en Dios. Él es nuestro refugio, ¿no es así? Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador a pesar de la crisis. Y nos conviene depender de Él, confiar en Él, poner nuestra mirada en Él, porque aunque las circunstancias cambien, Dios no cambia. Amén. Nosotros podemos cambiar. Cambiamos de actitudes, cambiamos de sentimientos, cambiamos de muchas maneras, pero ¿sabe qué es lo interesante de nuestro Dios? Que Dios no cambia a pesar de la situación. Así que hoy,
¿Por qué me conviene confiar en Dios? ¿Por qué me conviene poner mi mirada en Dios, mi fe en Dios? Hay muchas razones. En primer lugar, el carácter de Dios no cambia. A ver, repítelo conmigo. El carácter de Dios no cambia. Su esencia, su persona y sus características no cambian. Dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y luego que dice, y por los siglos. Es el mismo del pasado, el mismo del presente y el mismo del futuro. ¿No es así? Hoy estamos en el año 2020 y creo que sí, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos nosotros. No esperábamos esto, nadie lo esperábamos, pero a Dios no lo tomó por sorpresa, como, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, no sé, Ángel, Gabriel, tráeme una aspirina, traigo ya un dolor de cabeza. No, esto no tomó a Dios por sorpresa, para nada. Se cancelaron las escuelas, se cerraron restaurantes, se cerraron negocios, centros comerciales, se cancelan vuelos y se ordenó a las iglesias que no se reunieran físicamente hasta pronto aviso. Y creo que los hermanos han entendido esto, que como pastores, como líderes, todos hemos improvisado con esta pandemia. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios, que Dios nos dio los medios. ¿Para qué? Para que la palabra siga corriendo a través de este medio, de esta tecnología, y damos gracias a nuestro Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo, asegúrese de eso. Dios sigue siendo el mismo, a pesar de que en estos 3 meses, aunque usted haya cambiado, Dios no ha cambiado. Amén. Así que y cada vez que algo malo sucede, Dios siempre saca algo bueno. ¿No es así? Eso es lo bueno de nuestro Dios, que Dios siempre ve el lado bueno y el lado agradable de la situación. Mira, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello y puedo transformar esto. Esa es la idea de Dios, ese es el carácter de nuestro Dios. Y a mí me gustó lo que dijo David Jeremiah. Cuando usted investiga la historia bíblica, nos damos cuenta que Dios guarda a sus hijos. Cada vez que usted voltea las páginas de las Escrituras, nos damos cuenta de un Dios que no cambia. De un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos verlo a través de las personas, las experiencias y toda la historia bíblica, que Dios no cambia, que siempre guardó a sus hijos a pesar de la situación. Si pensamos en la vida de Noé, Dios guardó a Noé en el arca por 1 año, hasta que un día salió y vino a ser el padre de multitudes, formando a todas las naciones de la tierra. ¿No es así? Si pensamos también, Dios guardó a Jacob en la casa de su tío Labán, de aparte de su hermano Esaú, que quería encontrarlo para poder matarlo. Pero ¿qué es lo interesante? Que pasan 20 años y se transforma la vida de Jacob a una nueva familia, un hombre rico y con una nueva identidad, siendo el padre, como quien dice, de la nación, de la gran nación de Israel. ¿No es así? Ni un amén, espero ya no se hayan dicho algo, ¿verdad? Dios guardó a José también desde sus 17 años hasta que tuvo 30 años. Su esclavitud, su prisión, su difamación fueron la escuela donde Dios lo preparó para la grandeza y salvar al mundo entero del hambre mundial. ¿No es así? Si pensamos también que Dios guardó a Moisés en un desierto por 40 años y ahí estuvo rondando. Y fue Moisés quien liberó a los israelitas para formar una gran nación de parte de nuestro Dios. También si pensamos que Dios guardó a Jonás en una barriga de un gran pez, ¿quién iba a pensar eso? Por 3 días y 3 noches. Después de eso, ¿qué sucede? Va y lo avienta este pez allí a lo mejor era South Padre, no era en South Padre, ¿verdad? Pero era ahí en la bahía y el hombre sale y se va a predicar. ¿Y sabe qué es lo interesante de eso? Que ese ha sido el mejor avivamiento más grande de toda la historia. También guardó Dios a los discípulos por 10 días en el aposento alto. Luego, ¿qué pasó después de los 10 días? Vino el Espíritu Santo para formar su iglesia, que hasta hoy en el 2020 somos parte de ella.
También si pensamos en Pablo, él estuvo en el desierto de Arabia y Dios lo guardó ahí por 10 años, pero luego viene a Jerusalén y ¿qué sucede? Trastorna al mundo entero, ¿no es así? Le dicen los apóstoles a los demás, muchachos, ustedes quédense aquí en Jerusalén, yo voy a ir al mundo a plantar iglesias, y fue lo que hizo. Parecía broma, pero se hizo realidad, ¿no es así? Y aparte de ello escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Ve usted cómo es que Dios obra en medio del mal? Si pensamos en el apóstol Juan, ahí Dios lo guardó en la isla de Patmos, y ahora tenemos el libro de Apocalipsis, una gran revelación para los cristianos, que los mundanos, oh, eso es muy malo, es muy feo, no, ni lo leas, pero nosotros lo podemos ver con otro lente, y nos damos cuenta del futuro de este mundo. También si pensamos en Jesús, Dios lo guardó por 3 días y 3 noches en la sepultura, pero después de 3 días resucitó y trajo salvación a todo el mundo, ¿no es así? Así que vemos, hermanos, que si Dios ha guardado en el pasado, también Dios lo hará en el presente. Amén. Si Dios ha guardado en el pasado, Dios también lo hará en el presente. No sabemos todos los detalles de lo que Dios está haciendo con esta pandemia, pero sí sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Ha salido bien todo? Sí. Yo creo que después de todo esto, todo va a salir bien. Amén. El Dios de los tiempos bíblicos es el mismo Dios ahora. ¿Puede usted decir amén a eso o no? ¿Será el mismo o no será el mismo? Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida. No importa lo que estés pasando. Yo creo que Dios nos ha guardado en medio de todo esto y Dios lo ha manifestado y lo hemos comprobado, que Dios ha sido bueno en nuestra vida. Dice el Salmo 91:1, el que habita, ¿qué dice el texto? El que visita, el que habita al abrigo del Altísimo. No el que visita, ay, se me apretó la carreta, pues déjame ir con Dios. No, ¿qué dice él? No es el que visita ahí cuando se me conviene o cuando yo siento y cuando yo quiero. ¿Qué es lo que dice? El que habita. Es algo común, algo constante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice Dios? Tú habitas ahí conmigo, mis promesas están a tu favor. Tú eres el que visitas, mis promesas no están a tu favor. ¿Sí o no? Así que también dice la palabra en Isaías 25:4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿Ve usted cómo es Dios? Que a pesar de todo lo malo que ha sucedido y que ha pasado, Dios ha estado ahí. En medio de toda esta pandemia puedes confiar y tener la certeza y la seguridad de que Dios no ha cambiado. Es que Dios es diferente que nosotros, gracias a Dios, ¿verdad que sí? Dios no es como nosotros. Amén. Dios no es como nosotros. Quiero que sepa que Dios no es cambiado por los problemas. Nosotros maduramos, crecemos o nos amargamos por los problemas, pero Dios no es así. Dios no es cambiado por los problemas, por las necesidades, los sentimientos o las pandemias. Él no es como nosotros. Si yo me enojo, mis sentimientos cambian, mis actitudes cambian, mis acciones cambian contra aquella persona que tal vez me ha hecho daño. Pero Él no es como nosotros, ¿no es así? Y cuando nosotros nos enojamos o nos molestamos con alguien, cambian mis hechos hacia tal o hacia cualquier circunstancia. Hasta golpeamos a veces con el ojo, hasta le pegamos a la pared, golpeamos una mesa. ¿Sí o no? No, puros santos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Dios no es así, hermanos. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Es un Dios que no tiene sombra de variación. No varía como, un día sí, luego un día no. No, Dios no es de esa manera. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. No es de cierto ídolo. Es que yo lo logré por esto y lo otro. ¿Qué dice Dios? No, Señor, yo te lo doy. Yo te doy la capacidad para que logres lo que tú has logrado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién?
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, dice, ni sombra de variación. Si usted lo lee, la última parte en la NBI, dice que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Las sombras siguen al objeto. Se mueve para allá, se mueve para acá, se mueve para allá y se mueve para acá. Ahora, ¿qué significa eso que Dios no cambia? Bueno, en primer lugar, que Dios cumple lo que promete, aunque tú falles. ¿Sí escuchó eso o no? Que Dios cumple lo que promete, aunque tú falles. Pero si alguien no cumple contigo lo que te prometió, ¿qué haces tú? Pues yo tampoco. Si él no lo hizo, pues yo tampoco. ¿Sí o no? También que no te quedará mal porque te portaste mal. Tal persona a mí me hace un mal. Pues yo le hago lo mismo. Dios también que siempre llegará a tiempo, aunque te desesperes. Pero si tú quedas con alguien, mira a tal hora y te veo en tal lugar, y la persona no llega, ya no voy a confiar en él o en ella. ¿Sí o no? Dios no es de esa manera. Que sus sentimientos no cambian cuando es defraudado por ti o por mí. Pero si alguien me falla a mí, ¿qué hago yo? Yo lo tacho de la lista. Esa es la primera reacción que tenemos. ¿No es así? Otra cosa que es eso que Dios no cambia, que Dios no desilusiona por otros compromisos con otros. Pues si a mí me sale un compromiso mejor, ¿qué hago? Oye, pues no cumplo con el primero. Oye, es que no puedo ir porque es que me salió un compromiso que no tenía a mano. ¿Sí o no? Y cambiamos. También que Dios responde nuestras necesidades, aunque esté cansado o ocupado, aunque en realidad no lo está, pero para que usted entienda el concepto del ser humano. Si yo me siento cansado o estoy ocupado, no puedo. ¿Sí o no? ¿O ustedes no hacen eso? ¡Wow! Es lo que no sé, yo siempre, ustedes me siguen asombrando y gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no es así. Dios no es así como nosotros somos. Las circunstancias, los problemas, los sentimientos, palabras o compromisos no afectan a Dios, no sorprenden a Dios. Por eso nos conviene confiar y depender en Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¡Qué bueno! Porque si Dios cambiara, todos estaríamos en el infierno. ¿Amén? ¿No creen ustedes eso? La realidad, hermano. Gracias a Dios por la seguridad de la salvación. Si no hubiera seguridad, olvídese. Fuera una condición. ¿No es así? Así que vemos que el carácter de Dios no cambia. Por eso me conviene confiar en Dios. El carácter de Dios no cambia. Segundo, el amor de Dios no cambia. A ver, repítelo conmigo. El amor de Dios no cambia. Ahora con esta pandemia no puedo decirle al que está enseguida, dele un codazo para que lo despierte, ¿verdad? Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué dice? Nos amó primero. Antes de que yo le conociera y le amara, Él ya me amaba a mí. Y cuando usted empezó a amar a Dios, ¿cuándo fue? Cuando su vida cambió ya para bien. Cuando supuestamente ya nuestros actos mejoraron. Pero fíjese qué dice Dios, no, para cuando tú me amaste, yo ya te amaba. ¿Qué significa eso? Que cuando todavía eras malo, por decir así, ¿qué dice Dios? Yo ya te amaba. ¡Wow! ¡Qué amor de Dios! ¿Verdad que sí? Sabiendo quién soy. El amor de Dios hacia nosotros no cambia, ni ha cambiado, ni va a cambiar a pesar de lo que hagas. A ver, diga usted, a pesar de mí. Dios me ama a pesar de mí. A pesar de mí. Su amor nunca ha cambiado a pesar de lo que hagas. Y Él ha demostrado su amor con hechos. Como dice en el inglés, God did not whisper His love to you. ¿Sí o no? Dios no, ¿cómo se dice whisper? ¿Suspirar? No. Susurrar, ¿verdad? Dios no susurró su amor hacia nosotros. Al contrario, lo hizo a los cuatro vientos. ¿No es así? Que todo mundo lo supiera. Amén. Así que, en primer lugar, ¿cómo sabemos que Él mostró su amor hacia nosotros con hechos? En primer lugar, murió por nosotros. ¿Usted moriría por alguien que sabe que está contra de usted y que peca contra usted? ¿Usted moriría? Pues no. Si muy apenas muero por mi esposa, pastor, continúa por aquellos.
Pero fíjese nomás, murió por nosotros. Segundo, ha perdonado todos nuestros pecados. En tercer lugar, nos hizo a su imagen. Y en cuarto lugar, quiere que pasemos la eternidad con Él. Eso es amor, ¿no cree usted? Sabiendo quién soy, sabiendo quién es usted. Amén. ¿Ha visto usted las protestas afroamericanas que se están llevando a cabo a consecuencia de George Floyd? ¿Sí las han visto o no están viendo televisión? ¿Sí han visto esas protestas o no? Ya anda por todos los lugares, en la televisión, en las redes sociales, y en realidad sí, da mucha tristeza que lo hayan asesinado y cómo lo hicieron también, pero da vergüenza por la violencia y los saqueos que están haciendo las personas supuestamente en honor. ¿Sí o no? Y todos quieren, no digas nada en contra porque te pueden agarrar en contra a ti también. A mí no me importa eso. ¿Sabe qué? Esto no te da ningún derecho de vandalizar, de robar o violentar lo ajeno. La venganza es de Dios, no es de ellos. Amén. La venganza es de Dios, no de ellos. Y quiero que escuche esto. Un criminal afroamericano no representa a toda la comunidad afroamericana. Un racista blanco no representa a toda la comunidad blanca. Y un policía corrupto no representa a todo el equipo policíaco. ¿Sí o no? Es el de realidad, pero la gente lo ve con esos lentes. Sin embargo, yo creo que no debemos de juzgar grupos enteros. No debemos de juzgar grupos enteros por su perfil racial basándonos en acciones de ciertos individuos. ¿Amén o no? Tal vez algunos no estén de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo. Así que me gustó una foto que puso Jimmy. Por cierto, lo vamos a poner 3-4 meses de servidor del mes, ¿verdad? Por toda la ayuda que nos ha dado. Jimmy puso una foto en el grupo de WhatsApp que dice: 2000 years ago, Jesus ended the debate of which lives matter. He died for all. Amén. La traducción es: hace 2000 años Jesús terminó el debate de qué vidas importan. Jesús murió por todos. Amén. Seas blanco, negro, amarillo, moreno, morado, cenizo, borrado, güero, prieto, indio, para Dios todos somos iguales. Amén. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Si no, imagínense. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Todos. Todo tipo de sociedad, todo tipo de raza, nación, lengua o pueblo, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿solamente judíos? No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pastor, ¿dónde está el problema del mundo? Donde todo aquello, lo que está sucediendo allá afuera. Muchos creen que el problema está en la economía. Otros creen que el problema está en el sistema bancario. No, pastor, está en los gobiernos. Que si estuviera tal político o tal grupo, el problema estaría resuelto. Por favor. Ha habido de todos. Y queremos siempre culpar a alguien. Pero sí, el holocausto nazi, ¿quién lo inició? ¿Alguien sabe quién inició el holocausto nazi? ¿Realmente vino siendo al final de cuentas un hombre? También si pensamos en las bombas atómicas lanzadas sobre Japón, pues fue el secretario de Defensa, pero ¿quién inventó también eso? Es otro asunto. 46 millones de abortos por año. ¿Y sabe quiénes los culpables de esto? Es que Parenthood en parte. ¿Y qué tal? Pero ¿sabe quién es? Cada jovencita que decide, voy a abortar, ella es la culpable. ¿Sí o no? Países enteros controlados por el narcotráfico, pero tienen un líder. El cambio climático, es que el sol y que esto y que no sé qué. No, es por la contaminación que estamos dando nosotros con tanta cosa. El tráfico de órganos o de humanos se debe a ¿qué? A la codicia del agresor. ¿Quiero dinero? Pues hago esto. ¿Sí o no? ¿Qué podemos hacer entonces? Como dice ese famoso, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién? ¿Quién podrá? Los republicanos, pastor. Los demócratas. No, los liberales. Nosotros no somos ni liberales, ¿verdad? Ni izquierdistas, ni derechistas. Somos los de arriba. ¿Verdad que sí?
somos los de arriba. Pues pastor, vamos a tratar de cambiar el sistema. Se ha cambiado y ha traído más crisis. Oh, pues pastor, vamos a firmar un tratado. Se ha hecho y al final, un mes o un tiempecito, se rompe y todo sigue igual. Pues por eso, pastor, estamos protestando. Millones lo han hecho y las cosas siguen igual. Dirá, ¿cómo sabe? Usted lo va a ver. Puede que una leyecita por aquí y por allá, pero al final los actos se siguen haciendo. Y quiero decirle esto, el problema del mundo en realidad está en que tal cosa y que aquello y que esto, no, está en el corazón del ser humano. Ahí está el problema. Si aquel policía, ¿cómo estaba su corazón? Ahí radica el problema. Todo ahí hubiera cambiado la historia de todo. Ahí estaba el problema. Por eso Cristo vino a morir por nosotros y para demostrar que nos ama a pesar de quiénes somos y lo que hacemos. Amén. Que no importa quién sea ni lo que hayas hecho, Dios nos puede perdonar. El amor de Dios no cambia. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Por eso su amor es más grande que nuestro pecado. ¿Sí escuchó eso o no? Su amor es más grande que nuestro pecado. A ver, quiero que lo repita conmigo. El amor de Dios es más grande que mi pecado. Y esa es una realidad, hermanos. En primer lugar, el carácter de Dios no cambia. Segundo lugar, el amor de Dios no cambia. En tercer lugar, el llamado de Dios no cambia. El llamado de Dios no cambia. El llamado de Dios a tu vida no ha cambiado. ¿Sí escuchó eso o no? No ha cambiado, porque ponte a pensar, desde que tú recibiste a Cristo Jesús hasta ahora, ¿le has fallado o no? Oh, yo me admiro de ustedes, wow. Espero y allá los que están conectados digan, no, sí, pastor, yo le he fallado a Dios. Espero y así sea. Pero ¿sabe qué dice Romanos 11:29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es irrevocable? ¿Alguien sabe qué es irrevocable? ¿Qué es irrevocable? No se puede romper. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fíjese lo que dice palabra de Dios para todos. Y Dios no quita lo que regala. Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. ¿Ve usted? No dejes que todos los cambios que han sucedido, que puedan hacer o suceder, te hagan perder de vista con todo aquello de lo que sigue igual. Dios, ¿no es así? Dios, tú tienes un llamado y un propósito, creo, estoy seguro que sí. Así que no olvides al Dios de los propósitos y que tienes un llamado que cumplir. Pero ya no veo nada, pastor. No te estoy. Hay llamados que, si usted ve en la palabra, que duraron años para llegar. A personas le llegaron en días, otros en meses. Pero es diferente cada llamado. Y para qué llamado también. Y si usted ve cómo el amor de Dios se muestra a través de nuestro llamado. Si pensamos, por ejemplo, Dios escogió a Noé sabiendo que se iba a emborrachar y lo escogió. Si pensamos también en la vida de Moisés, Dios escogió a Moisés sabiendo que era un asesino. Y sabe, cuando él escribió los 10 mandamientos, ¿qué decía uno de los mandamientos ahí? No matarás. Oye, pero tú no mataste a un egipcio, Moisés. Ay, tú diciéndoles a otros, no matarás. ¿Y tú qué? ¿Ve usted cómo es Dios? Dios escogió a Jonás sabiendo que él iba a huir. También Dios escogió a David sabiendo que iba a cometer adulterio. También Dios eligió a Pedro sabiendo que lo iba a negar y hasta 3 veces. Que hasta el gallo ya se convirtió con mariachi de tanto que los hemos negado en algunos, ¿no es así? Dios eligió a Judas sabiendo que lo iba a traicionar. Qué interesante es eso, estar con él 3 años y medio sabiendo lo que iba a hacer y a todos los trató por igual. Qué interesante es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Así que Dios nos ama y nos eligió a pesar de nuestros pecados y defectos. A ver, diga conmigo, Dios me escogió a pesar de mis pecados y mis defectos. A ver, dígale a la persona que está enseguida, si es su familia, ¿verdad que sí es cierto?
porque mejor que nadie su esposo, su esposa, su familia saben qué tipo de ficha es usted. ¿O somos, verdad que sí? Esa es la realidad. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, no en la iglesia, no en lo bueno que yo puedo hacer mis obras, no, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y fíjese lo que sigue, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese, en ese tiempo cuando Cristo estaba muriendo ahí en esa cruz, que dijo Dios, mira, en ese proceso no voy a tomar en cuenta el pecado de nadie. Oye, pero fíjate lo que están haciéndole a tu hijo, no me importa. ¿Ve usted? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios nos ama y tiene un propósito que cumplir en nuestra vida. Así que no desistas por causa de tus pecados o malas decisiones. Dios tiene cosas mejores para ti. No definas tu vida por tu pasado, no definas tu vida por tus malas decisiones, no definas tu vida por lo que estás pensando en el momento. Dios no define tu vida de esa manera. Amén. Así que el carácter de Dios no cambia. Segundo, el amor de Dios no cambia. Tercero, el llamado de Dios no cambia. Y por último, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Sí, hermanos, la Biblia puede ser un libro muy antiguo, pero sus verdades son presentes, que a pesar de lo viejo que es, usted lo abre y lo lee en el momento. Dios le habla, mira, en el momento. Y le va a ayudar a su circunstancia, a su problema o a su cualquier condición que usted esté pasando en el momento, ¿no es así? Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Así que, pero el problema está en que muchos, no todos, muchos cristianos no la leen, solamente ahí la usan como desodorante, ¿no es así? La tenemos debajo del arca, ¿sí? ¿Sí o no? O la usamos de amuleto en el tablero. Y aparte de eso también, yo creo que antes perseguían a los cristianos por leer la Biblia. Ahora hay que perseguir a los cristianos para que lean la Biblia. ¿Sí o no? Ándale, mijo, por favor, lee la Biblia. Ahorita, es que está muy aburrida. Es que no la entiendo. Y que no sé, aquí tengo sueño. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora hay que estar ahí sobre ellos. Por favor, léela. Ahora tenemos que premiar con tal de que la lea. Mira, si la lees, mira, te compro whatever. ¿A ustedes no les pasa eso? ¿Sí? ¿O yo soy el único raro aquí? Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera para que la lean, hermanos, y con todo lo que está pasando, Dios está obrando. Y fíjate, quiero que escuche esto, Dios está dando un mensaje individual, no comunal, aparte sí, nacional, mundial, estatal, comunal como iglesia, pero aún Dios está dando un mensaje individual. Con esto que está pasando ahorita en 2020, Dios está dando un mensaje individual a cada persona, pueblo, estado, nación y el mundo entero. Sepa eso. Dios está dando un mensaje. Y en medio de esta pandemia, muchos de los estantes en algunas Walmarts ya están vacíos donde van las Biblias. Gloria a Dios. Hemos escuchado familias que dicen, pastor, gracias a Dios por esta pandemia, ahora estamos más unidos. Le he dedicado más tiempo a mis hijos, a mi esposa, me he desestresado y muchas cosas más. Y qué bueno, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Por eso es bueno tener la palabra. Y dice en Hebreos que es viva y eficaz. Tú confía en ella, la palabra no te mentirá, no te va a engañar, al contrario, va a bendecir tu vida, va a iluminar tu mente y sobre todo si tú la aplicas a tu vida, tú ni te imaginas cómo Dios va a bendecir tu vida. De muchas maneras. Lee, pero también escucha el mensaje de Dios. Muchas veces criticamos y condenamos a Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve y predica a Nínive, y él mejor desobedeció y se fue para otro lugar. Pero fíjese lo interesante de Jonás, que mire, tenía un oído sensible a la voz de Dios. No, Señor, no quiero ir, porque fíjate lo que son unos set como los de La Joya. No, ¿verdad? Pero él tenía un oído sensible a la voz de Dios. La pregunta es, ¿usted tiene ese oído sensible a la voz de Dios? ¿Usted realmente ya ha entendido lo que Dios está diciendo en este tiempo?
piense en eso, piense en eso. En estos 3 meses que ha pasado de la pandemia, ¿qué le ha dicho Dios? En esos 3 meses, ¿qué te ha dicho Dios? Si usted dice, no sé, pastor, usted no ha escuchado bien. Si usted dice, no sé, pastor, en realidad no lo sé, no está escuchando bien. No ha escuchado bien. Dios le estaba enviando un mensaje a Faraón, y creo que todos conocemos esa historia a través de las 10 plagas de Egipto. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 8, versículo 15, dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, como, ay, qué bueno que ya cesaron las plagas, dice que endureció su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho, como, no me importa, cerró su oído. Y fíjese lo interesante, cómo le habló Dios a Faraón. Le estaba dando un mensaje a aquel presidente o gobernante de aquella gran nación en ese tiempo de Egipto, que era la más grande y la más poderosa en ese tiempo. Pero fíjese, Dios le habló a Faraón a través del agua que convirtió en sangre, a través de ranas, úlceras, piojos, moscas, lluvia de fuego, granizo, langostas, tinieblas y muerte. Pero dice el texto que aún así Faraón no lo escuchó. No me importa. ¿Qué ha estado tratando de decirme Dios últimamente a mí a través de todo esto? ¿Qué le está diciendo Dios al mundo con el coronavirus? Tiene que hacer una pausa y tiene que leer la palabra de Dios para poder entender y escuchar el mensaje de Dios. Y Dios también le va a hablar a través de la oración, le va a hablar a través de la palabra de Dios. Con la oración tú le hablas a Dios y con la palabra Dios te habla a ti, aunque en la oración también te puede hablar. Con la oración es hacia allá y con la palabra es hacia acá, de 2 vías. Tiene que haber 2 vías para que tú puedas entender y escuchar el mensaje de Dios. En medio de esas 10 plagas de Egipto había falsificaciones. ¿Se escuchó eso o no? En medio de esas 10 plagas de Egipto había falsificaciones que ellos engañaban a la gente, como hoy también las hay, a través de los noticieros, a través de grupos o a través de personas. Y dice el texto en Hechos 8:7, y los hechiceros hicieron lo mismo que lo que estaba haciendo Moisés. ¿No es así? En primer lugar, dice que hicieron venir ranas sobre la tierra. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Dios a través de Moisés y que los hechiceros también hicieron? ¿Cuál fue? ¿Alguien sabe? Trae ¿cómo se llama el de ese? Rod. Trae su bastón o su vara. ¿Y qué le dice Dios? Tírala al piso. Y Moisés la avienta al piso y ¡paz! Y ¡ay! Se convierte en víbora. Y dice que él huía de ella. No. Muchas veces cuando Dios te llama a algo, tú vas a querer huir, no vas a querer. Y vas a tener miedo. Pero dice, tú hazlo, todo va a estar bien. Y el momento que él avienta, ¿qué hacen los hechiceros? Ellos también empiezan allí, también. Y la aventaron al piso con el poder del diablo, se hicieron también víboras. Pero ¿qué pasó con la rod o la vara de Moisés? Se comió las de aquellos. Para que usted vea que el poder de Dios siempre va a ganar. El bien siempre va a ganar. Y entre esas 10 plagas que se hicieron, esos brujos pudieron duplicar ciertas cosas, pero en realidad fueron nomás 2, que esa fue una de la vara en una víbora, pero las de Aarón se las come, y segundo, agua en sangre. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que no pudieron revertir la sangre en agua, pero Moisés sí, ¿verdad? Y también tercero, las ranas. Y al final ellos dijeron, ya no podemos, como quien dice, pero al final ellos no pudieron revertir las ranas en nada, no pudieron. Pero ¿sabe qué? Con los piojos, ya llegaron los piojos, ya los brujos ya no pudieron. Ya no tuvieron que ir a Walmart a comprar un champú a lo mejor. Pero ¿sabe qué dijeron los hechiceros? Y esto es lo interesante. Éxodo 8:19 dice el texto, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Con este coronavirus, ¿sabe qué me ha dicho Dios en lo personal a mí? Dedo de Dios es este. No, pastor, están diciendo que es un fraude y que los chinos, y sea lo que sea, dedo de Dios es este. Amén.
¿Qué falsedades me han dejado de escuchar la palabra de Dios? Ahorita hay de todo, hermanos, por todos los lugares. No crea todo lo que ve y no crea todo lo que escuche. Faraón confió en sus hechiceros en vez de confiar en Dios y la palabra de Dios durante esas 10 plagas. ¿En quién o en qué usted está confiando en este coronavirus? Una plaga. ¿En qué está confiando usted? ¿Está confiando en una plaga? ¿Está confiando en un gobierno? ¿Está confiando en un horóscopo? ¿O está confiando en magia, en brujos, en la media, en Hollywood, redes sociales, un partido político, que los videojuegos, adicciones? ¿En qué está usted ahí metido confiando? Ahí está su corazón. Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Den un aplauso al Señor Jesús, hermanos. A través de cada plaga en contra de Egipto, Dios estaba destruyendo un ídolo de Egipto. Había 10, nada más de los muchos que había ahí. La pandemia del coronavirus, quiero que escuche, tiene su nombre así. ¿Sabe por qué? Porque esa pandemia detrás del microscopio o debajo de ese microscopio parece una corona. Dios, yo creo que entre todo esto, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Y lo que yo puedo ver, hay muchos dioses coronando nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, nuestra iglesia y nuestra familia. Y creo que Jesús le ha declarado la guerra a esas falsas coronas o ídolos que están a nuestro alrededor, en nuestra nación y en nuestro pueblo. Y ahí está Jesús dándole y dándole y dándole. ¿Por qué no para esto? Porque no has parado tú. ¿No es así? Esa es la realidad. Eso es lo que yo puedo entender en todo esto, hermano. Mientras eso no pare, ¿qué dice Dios? Yo tampoco voy a parar. Vamos a ver quién puede más. ¿Sí o no? Para que usted vea y se dé cuenta. Así que creo que Jesús le ha declarado la guerra a esas falsas coronas. Y sobre todo en nuestro corazón también. Tal como sucedió en estas plagas de Egipto, Dios ha quitado todo lo que adoramos. Como se los he dicho desde un principio que empezó todo. Dios ha quitado todo lo que adoramos. Dios dijo, ¿quieres adorar la comida? Cerraré los restaurantes. Y todo cerrado y todo, ¡ay, qué extraño la comida! ¡Extraño ir shopping! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oh, yo sí, me encanta. ¿Quieres adorar a los atletas? Cerraré los estadios. ¿Quieres adorar a los músicos? Cerraré los centros cívicos. ¿Quieres adorar a los actores? Cerraré los teatros. ¿Quieres adorar el dinero? Haré colapsar la bolsa de valores. ¿Quieres adorar al gobierno? Haré un gobierno mundial. ¿Quieres adorarte a ti mismo? Cerraré las iglesias. Porque hoy en día era más como, ay, no me saludan y no me hablan. ¿Quién soy yo para que me den toda la atención? Tenemos a buscar a Dios, tenemos a alabar a Dios, no que pongan la mirada en mí, que me vea bonito y guapo. No, no es eso, es Jesús. Es Jesús, hermanos. Jesús es el único que debe de ser adorado y coronado sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia y sobre nuestra nación. ¿No es así? Amén. Den un aplauso a Jesús, despiértese. La salvación y la liberación de los israelitas vinieron por la sangre de un cordero puesto en un dintel allí en la casa, que quien lo ponía era libre de esa muerte. ¿No es así? Ahora ese dintel representa nuestro corazón. Si esa sangre está en tu corazón, la muerte eterna no va a llegar sobre tu vida. Y es la sangre de Cristo, se tiene que poner en nuestros corazones, tenemos que volvernos a Él, volvernos a su palabra, en vez de los noticieros, los horóscopos o astrólogos, tenemos que confiar en nuestro Dios. Amén. Dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón, dice, no el vestido, porque a veces, mira Dios, estoy acá humillado. No te rasgues el vestido, rasgate el corazón. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Qué bueno no es, aún así como me duelo, que no lo quiero hacer como papá y mamá, ¿no es así? Qué bueno es Dios. Termino con esto. Ron Morse, ese era el nombre de él, un misionero en el norte de Tailandia. Trabajaban en el campo y en ese año estaban teniendo el peor tiempo de ese tiempo en ese año. ¿Por qué?
Porque llegaban los chapulines, y los chapulines se estaban comiendo todos los sembradíos de todo mundo, cristianos y no cristianos. Y estaban ahí compartiendo como quiera ellos el evangelio, a pesar de lo que estaba pasando. Al finalmente, el líder de esa aldea donde los cristianos querían que se convirtieran, viene y se acerca a ese líder misionero y le dice: Ron, quiero decirte algo. Quiero que vayas y quiero que reúnas a toda tu gente cristiana y quiero que oren específicamente por 3 semanas. ¿Y sabes qué? Para que los chapulines dejen los sembradíos de los cristianos, pero que no dejen esos chapulines los sembradíos de los no cristianos. Y cuando ustedes regresen en esas 3 semanas, si los chapulines han dejado los sembradíos de los cristianos, pero los de los no cristianos, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a guiar esta aldea, a todos, a los pies de Cristo. ¿Sí entendió lo que él quiso decir? Mira, ustedes vayan y oren. Después de que oren, ustedes vienen. Si los chapulines están en los no cristianos, está bien, pero no deben de estar en los suyos tampoco. Si es así, yo te voy a ayudar a que toda esta gente conozca de Jesús. Trato hecho. Y se fueron los cristianos con toda pasión, se empezaron a orar. 3 semanas después de que pasan las 3 semanas, Ron viene a la aldea y ¿sabe qué? Quedó devastado por lo que él observó así de lejos. Era obvio que los chapulines todavía estaban en los sembradíos de los cristianos, pero al momento de ir acercándose, en realidad había más chapulines ahora en los sembradíos de los cristianos. Eran montones en los sembradíos de los cristianos. Pero ¿sabe qué? Y es lo interesante, que por primera vez aquí vemos que al examinar los sembradíos de los cristianos con más detalle y más de cerca, encontraron que los chapulines sí estaban ahí, pero solamente se estaban comiendo las hierbas y no los sembradíos de arroz. Pero luego se fueron a los sembradíos de los no cristianos y los chapulines estaban comiendo el arroz y no la hierba. Y al observar esto de ellos, se dieron cuenta que Dios es real. ¿No es así? Dios es real. Dios no es como nosotros. Dios no cambia. Así que yo le invito para que confiemos en Él. Tenemos un Dios poderoso. Amén. Le invito para que cierre sus ojos. Y dice la palabra en Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, ¿en quién confías tú? ¿Estás poniendo tu confianza en Jesús? Espero y que sí. En esta mañana quiero invitarte para que, si tú quieres tener este Dios como Dios de tu vida, y que a pesar de lo que está pasando a tu alrededor, tú quieres tener la fe y la certeza que Él es tu Dios, tienes que empezar, como dicen, con el pie derecho. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Él tiene que estar en tu corazón. Y cuando tú haces eso, Él viene y te sella con su Espíritu Santo, para que la gente diga: mire, ese es mi hijo, lo he sellado y me pertenece a mí. Eso es lo que diferencia a los cristianos de los no cristianos. Dice: sí, pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo quiero que Él venga a mi vida, me selle, me perdone y me dé la vida eterna y perdone mis pecados. Si es así, haz esta oración conmigo y repite: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Perdona todos mis pecados, límpiame, santifícame y lléname de ti, Señor. Creo en ti, Señor, y por haberte recibido, ahora, Señor, tú eres mi Salvador, pero también mi Padre. Gracias te doy por salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos que están hoy aquí congregados, y gracias también por aquellos que están conectados, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, y permite que podamos, Señor, poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en ti, Señor, y no que seamos movidos, Señor, por las circunstancias, por los problemas, las enfermedades o necesidades, sino que seamos movidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Bendícenos y guárdanos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.